So, good evening, everyone. We have an hour and a half to go through some questions. Buenas noches a todos. Tenemos 1 hora y media para ver algunas preguntas. We have plenty of questions, and I've taken them in the order that they came to me, so I tried to go through them precisely but quickly. Y tenemos muchísimas preguntas. Voy a verlas en el orden en el que me han ido llegando, así que voy a intentar ser preciso, pero ir rápido. So there is a question of lack of dignity in practice, life, and self-care, a loss of sense of value. Y hay una pregunta sobre la falta de dignidad y de autocuidado en la práctica, la falta de valor propio. So we find ourselves identified with this ego identity. Nos encontramos que nos identificamos con esta identidad del ego. The ego is marked and influenced by the events of life. Y el ego se marca y es influenciado por los sucesos de la vida. It's shaped and framed by tendencies which arise from our karmic history. Y se moldea y se le da forma por las tendencias kármicas que nos encontramos en nuestra vida. And yet it has the quality of believing that this is me, this is my life, I should be able to live it as I want. Y sin embargo tiene la cualidad de creer, este soy yo, esta es mi vida, yo debería vivir la vida como yo quiero. I should be autonomous. Yo debería ser autónomo. Independent, self-defining. Independiente, definirme por mí mismo. But I'm not. Pero no soy así. So, from the ego's point of view, the fact that we are not in control of our lives feels like a mistake or that something is wrong with us. Entonces, desde el punto de vista del ego, el hecho de que no tengamos el control de nuestra vida es un error, es decir, que algo va mal. When the ego self looks around at the world, it tends to believe that other people are more sorted, they're clearer about their life purposes and so on. Cuando el yo ego mira hacia el mundo, tiende a pensar que las otras personas pues están más organizadas, que les van las cosas mejor y que todo eso. But this is not the case because anxiety, uncertainty, being pulled this way and that by conflicting desires is in the very nature of the ego. Pero eso no es así porque la incertidumbre, la ansiedad, el sentirse que vas para acá, para allá, pues es parte de la identidad del ego. So, when we don't feel good about ourselves, maybe we feel we've wasted our life or we're finding it a struggle to eat well and to take care of ourselves. Entonces, cuando nosotros pensamos que hemos arruinado nuestra vida, que hemos hecho, y luchamos por comer bien, por llevar una buena vida, We are abandoning ourselves. estamos abandonándonos. Now, there's something a little strange here because in Buddhism, we have the idea that the self is not very good. Y aquí tenemos algo muy extraño, porque en el budismo está la idea de que el yo no es muy bueno. But what we want is the dissolving of the self-nexus and not the sense of abandoning ourselves. Es decir, lo que queremos es disolver el nexo del yo, no el abandonarnos a nosotros mismos. If we want to really practice meditation, we need to be reasonably healthy in our body, in our voice, in our mind. Si queremos practicar en la meditación, pues tenemos que estar razonablemente sanos en nuestro cuerpo, en nuestra voz, en nuestra mente. Experiencing love and compassion for other people is very difficult if you don't feel good about yourself. Y experimentar amor y compasión hacia otras personas, pues es muy difícil si tú no sientes eso hacia ti mismo. Oh. Buddha nature or the capacity of awakening is intrinsic to all forms of sentient being.
La naturaleza búdica o la capacidad para el despertar es algo intrínseco a todas formas de vida, a todos los seres. The Tibetan word for this is semchen, for sentient being. La palabra tibetana de esto es semchen, es decir, personas que sienten, seres sintientes, It means having a mind. es decir, que tienen una mente. To have a mind means we have access to finding out about our mind. El tener una mente implica el tener acceso a esa mente. So for meditators, the main thing is to focus again and again on the mind. Entonces, para los meditadores, la cuestión es focalizarse una y otra vez en la mente. In the general Mahayana, we focus on developing the qualities of the personality. El Mahayana general, pues nos centramos en desarrollar las cualidades de la personalidad, Patience, generosity, endurance, and so on. la paciencia, la generosidad, el compromiso, todo eso. There's nothing wrong with these qualities, Estas cualidades no tienen nada malo, but if we have to develop them in an intentional, artificial way, they remain within the realm of impermanence. pero si las tenemos que desarrollar de una manera artificial, intencional, pues van a permanecer dentro del reino de la transitoriedad. So, from the point of view of our main practice, the key thing is to trust the openness which is always already present in ourselves and return to this again and again. Y el punto clave de la práctica, punto principal de la práctica es retornar una y otra vez a la apertura. When we think, I don't like myself, I'm useless, I'm stupid, Cuando pensamos, no me gusto a mí mismo, yo soy un desperdicio, no sirvo para nada, these are ideas. todo esto son ideas. They're pretty rotten ideas. Son ideas bastante equivocadas. If you go to the market, most of us, we don't go to the fruit seller and say, give me your rotten tomatoes and the courgettes with mold on them. Son ideas que están corrompidas. Es decir, si vamos al mercado, no vamos y decimos, dame los tomates que ya están corrompidos, los tomates que ya están pasados. We say, no, I want the fresh ones, the delicious ones. Claro, decimos, no, yo quiero los frescos, los deliciosos. So we might need to wonder why we are so happy to have these rotten ideas in our mind and to fully identify with them. Y entonces tenemos que plantearnos por qué queremos tener estas ideas corrompidas dentro de nosotros y identificarnos plenamente con ellas. They are not fixed. No son fijas. The subject merges with the object. El sujeto se funde con el objeto. The ego self merges into the negative thought. El yo ego se funde con el pensamiento negativo. It doesn't have to do that. Y no tiene por qué hacerlo. So the more you observe yourself, you see, oh, I have a choice. Y cuanto más te observes a ti mismo, más te das cuenta, bueno, pues tengo elección. I can think badly of myself and badly of other people, or I can think well of myself and other people. Yo puedo pensar mal de mí mismo y de otras personas, pero también puedo pensar bien de mí mismo y de otras personas. The aim of our meditation practice is not to rely on these thoughts at all. El objetivo de esta práctica es precisamente no fiarnos, no descansar en esos pensamientos en absoluto. But as long as we are in the realm of duality, we will be relying on thoughts. And therefore, you have to strive to push yourself to choose healthy thoughts. Pero mientras nos mantengamos en el reino de la dualidad, tenemos que depender de este tipo de pensamientos y entonces tenemos que empujar o tenemos que luchar por tener los pensamientos correctos. You can also do tantric purification through Dorje Semba and so on. Puedes hacer prácticas de purificación a través del Dorje Sempa y todo eso. But the main thing is to settle into the intrinsic purity of the mind. Pero la cuestión principal es establecerse en la pureza intrínseca de la mente.
The next question is, how can I open to my mind and not rely on thoughts? La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo abrirme a mi mente y no confiar en los pensamientos? So that fits very well. Y esto encaja muy bien. Whenever we sit, particularly if you do this Guru Yoga of the White Hour, Cada vez que nos sentamos y en particular cada vez que hacemos este Guru Yoga de la A blanca, you have a chance to release your identification with the stream of self-construction that comes with identification with thoughts, memories, and so on. tienes la oportunidad de liberar tu construcción, tu identificación con todos estos pensamientos, liberarlos en la corriente de todos los pensamientos. The way to find the open awareness is that we relax and open. La manera de encontrar la presencia abierta es simplemente relajarse y abrirse. When you're a child and you come home from school, you might say to your mom, "Oh, I need to have some biscuits." Cuando eres un niño y llegas a casa de la escuela, pues quizá le dices a tu madre, mamá, necesito unas galletas. She says, "Sweet one, the food is almost ready." Y ella te dice, cariño, la comida casi está lista. But mom, I'm so hungry. Pero mamá, tengo tanta hambre. No, but look what I've been cooking. It's delicious. It's your favorite. Pero, no, pero mira, lo que he estado cocinando es delicioso, es tu favorita. Oh, mom. Oh, You see? mamá. So this is our meditation. The main dish is open awareness. Y esta es nuestra meditación. El plato principal es la presencia abierta. Day and night, Prajnaparamita, the mother of all the Buddhas, is cooking and cooking this some delicious emptiness for you. Día y noche, Prajnaparamita, la madre de todos los Budas, está cocinando y cocinando esta comida deliciosa para ti. But our little ego gets hungry. Pero nuestro pequeño ego le da hambre. Maybe just one thought, some memories. Quizá un pensamiento, unos recuerdos. And then in the meditation, you go here and there, following the content of the mind. Y entonces en la meditación tú vas de para acá, para allá, siguiendo el contenido de la mente. So we have to have trust in the transmission and the lineage that when it says the mind is open, we can hold back on our habitual intoxication with the content of the mind. Y tenemos que confiar en el linaje, en la tradición, que cuando nos establecemos en la presencia tenemos que sujetar toda esa intoxicación de tantos pensamientos y del contenido de la mente. If we keep going after thoughts, then they will appear to be important for us because thoughts are vital for the ego. Y cuando nosotros le damos importancia a los pensamientos, pues nos parecen, eso no para, porque los pensamientos son vitales para el ego. So it's vital to remember duality means subject and object. Entonces es vital recordar que dualidad significa sujeto y objeto. They're not just two things, otherwise it would be only duality. Y no son dos cosas, porque si no sería solo dualidad. Duality is a delusion. Actually, we have non-duality. La dualidad es un engaño, es una confusión. En realidad tenemos no dualidad. Non-duality doesn't mean fusion. No dualidad no significa fusión. It means this and that, emptiness and form. Significa esto y aquello, vacuidad y forma. Subject and object. Sujeto y objeto. They come together. Se ponen juntos. The ego needs object. El ego necesita objeto. The object comes into being in relation to ego. El objeto se llega a ser en relación con el sujeto. So you can try to resist the power of the object. Y entonces puedes intentar resistirte al poder del objeto. But if you are still located in the position of the subject, Pero si todavía estás posicionado en el lugar del sujeto,
you won't be able to maintain this because the ego can fast for only a short time. Pero no vas a poder mantenerlo porque el ego solo puede estar sin comer durante un periodo corto de tiempo. It's pulled into object involvement. Y te lleva a involucrarte en el objeto. This is not a mistake. This is the very structure of the mind. Y esto no es que sea un error, es la propia estructura de la mente. So we have to be clear that when we do the Guru Yoga and we relax, Entonces tenemos que tener muy claro que cuando hacemos el Guru Yoga y nos relajamos, there is a moment where we can relax as I, me, myself, hay un momento en el que nos podemos relajar como yo mismo. I'm not going to get involved in all this stuff, No me voy a implicar en todas estas cosas, but I'm still me. pero yo todavía soy yo. This is not the practice. Pues esta no es la práctica. Awareness is not object and it's not subject. La presencia no es objeto y no es sujeto. It's not the experienced object and neither is it the experiencing subject. No es el objeto experimentado, pero tampoco es el sujeto que experimenta. It's not an observer. No es un observador. It's not sitting apart looking at what is there. No se coloca aparte mirando lo que está pasando ahí. Awareness is not positioned anywhere. La presencia no está posicionada en ningún sitio. Awareness is the light or the illumination power of emptiness itself. La presencia es la luz o el poder de iluminación de la propia vacuidad. It's not a thing. No es una cosa. It's not a state of being. No es un estado de ser. It's not a subtle self. No es un yo sutil. It's not like anything you know. Y no tiene nada que ver con nada que conozcas. No one can give it to you. Nadie puede dártela. No one can take it from you. Nadie puede quitártela. It is already there, Está ya ahí. but it is ignored. Pero uno no es ignorada, uno no la ve, no se da cuenta. How to see that which has been ignored? ¿Y cómo ver eso que uno no se da cuenta? By not looking. No mirando. Because if you look, the one who is looking and the thing looked at are in duality. Porque que si miras, aquel que está mirando y aquello que es mirado ya están en dualidad. However, you don't need to stop the ordinary working of the mind. Sin embargo, no necesitas parar el funcionamiento corriente de la mente. As the text say, like pulling a hair out of butter. Es como dice el texto, es como sacar un pelo de la mantequilla. With a steady, easy, gentle tilting, you ease yourself out of identification with the subject. Es decir, con un giro muy fácil, muy sutil, muy fácil, vas sacando a tu yo de la meditación. The subject positionings arise in many shapes and forms. La posición del sujeto surge en un montón de formas y de posiciones. Could look like a piece of fruit, a piece of chocolate, a biscuit. Mom, can't I just have a little? Puede ser un trozo de fruta, un trozo de galleta, algo de chocolate. Mamá, ¿puedo tomar un poco? Just a little. Solo un poco. But this is dangerous because the one that eats the chocolate is the subject. Pero esto es peligroso porque el que se come el chocolate es el sujeto. The fascination of the object is a fascination for the ego subject self. La fascinación por el objeto es la fascinación del yo ego. So in the text they talk about equanimity, evenness. Entonces en el texto se habla de ecuanimidad, de una igualdad hacia todo. Western notion of deep contemplation in Tibetan would be nyamjak, which means just staying even.
La noción occidental de profunda contemplación en tibetano sería namshak, es decir, en un estado de equilibrio, de igualdad. It means being without bias, Es decir, estar sin sesgo, not pulled towards some objects with desire, not pushing away other objects with aversion. es decir, no acercarte hacia tus objetos del deseo y no rechazar tus objetos que no te gustan. So, how not to get carried away by thoughts and feelings? Y entonces, ¿cómo no dejarte arrastrar por los pensamientos y los sentimientos? They look good. Porque tienen muy buena pinta. They are good for the ego. Tienen buena pinta para el ego. But if you merge into it in that very moment, you block the open space of the mind. Pero si tú te fundes con ellos, en ese mismo momento tú has bloqueado el espacio abierto de la mente. So if you got diagnosed with severe diabetes, Por ejemplo, si te dan un diagnóstico de una diabetes severa, then it's not a good idea to eat jam or membrillo, something like that. entonces no es muy buena idea comer mermelada o carne de membrillo, algo de eso. They taste delicious. Ay, sin embargo, están muy riquísimos. They are delicious, Son deliciosos, but not for me. pero no para mí. I accept I have diabetes, Yo acepto que tengo diabetes and this reframes my relationship with delicious jam. y esto resitúa mi relación con la mermelada deliciosa. If I don't really believe I have diabetes, I will continue to want these substances which are now poison for me. Si yo no me creo que de verdad tengo diabetes, voy a continuar queriendo estas sustancias que en realidad son un veneno para mí. When I used to work in the hospital system, I was involved in research with severe diabetic patients who would not stick to a good diet. Yo cuando trabajaba en el hospital, pues yo estaba en un proyecto de investigación con estos pacientes que tenían diabetes y que no se sujetaban a una dieta estricta. Because we wanted to see if psychotherapy could help. Y porque queríamos ver si la psicoterapia podía ayudarles. And what I found again and again was that these patients didn't really believe the doctor. Y lo que yo encontraba una y otra vez es que estos pacientes no se creían de verdad al médico. They say, I don't feel I have diabetes. I just feel thirsty. So I drink this fizzy orange drink. I drank it all my life. My mother gave it to me. Yo no siento que yo tenga diabetes, yo me siento bien y yo solo tengo sed y bebo este zumo de frutas chispeante que está bueno, mi madre me lo dio. So this is the struggle to recognize that what was healthy within one frame of reference is now toxic in another frame of reference. Y entonces esto es cuestión de ver de que lo que era sano dentro de un marco de referencia ahora se ha vuelto veneno dentro de otro marco de referencia. So for us, it's the same. What is good for samsara? What is fuel for samsara? What makes samsara interesting and exciting is like something toxic in terms of awakening to your mind itself. Entonces, lo que es bueno para el samsara o lo que es combustible para el samsara, lo que nos hace funcionar y lo que es interesante dentro del samsara, es cuestión de darse cuenta de que es tóxico cuando tú lo que quieres es despertar a tu naturaleza. You don't have to renounce life in the world. No tienes que renunciar a la vida en el mundo. But much more importantly, you have to see that fusion into the content of the mind will place your living sense of identity, your sense of who you are. It will place it as a dualized subject.
sino que tienes que darte cuenta de que si tú te fundes con el contenido de tu mente, pues esa fusión va a colocar a tu yo, tu identidad del yo, como el sujeto. The mind is full of stuff that awareness doesn't need. Como el sujeto en la dualidad. Y es que la mente está llena de cosas que la presencia no necesita. In fact, awareness doesn't need anything. Y en realidad la presencia no necesita nada. Ego needs a lot. El ego necesita un montón. Without the other, the ego dies. Sin el otro, el ego muere. So if you hold this in your mind, you now have a very good method of identifying whether you're going towards openness or you're merging. Y si tú tienes esto en mente, tienes un buen método para identificar si tú estás acercándote a la apertura o tú te estás fundiendo con el contenido. Everything that you eat that is delicious ends up as shit coming out of your bum. Todo aquello que comes, si es delicioso, termina siendo como mierda que sale de tu culo. Every wonderful film you see comes to an end. Todas las películas maravillosas que ves terminan. We live in a world of impermanence. Vivimos en el mundo de la transitoriedad. There is no object which can provide a permanent solution to all our longings and hopes. No hay ningún objeto que pueda proporcionar una solución definitiva a todos nuestros anhelos y a nuestras esperanzas. So when we grasp at the thoughts and the memories and feel we need to engage in a feeling, Y cuando nos aferramos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y sentimos que tenemos que implicarnos con un sentimiento, we are cheating ourselves. nos estamos engañando. We are deluded. Estamos engañados, confusos. We are imagining that there is something of real benefit there. Estamos imaginando que hay algo que nos da verdadero beneficio ahí, But it is fool's gold. pero es el oro de los tontos. Looks like gold, but it's not gold. Parece oro, pero no es oro. And day after day, we're digging more and more of this empty non-gold. Y día tras día, estamos acabando, buscando este no oro. So if you want to find the mind itself, Entonces, si tú quieres encontrar la mente en sí, we need to at least take up a clear conceptual understanding al menos tenemos que tener un entendimiento conceptual claro which you can prove the truth of yourself. que puede probar la verdad de ti mismo. The content of my mind is impermanent. El contenido de mi mente es impermanente. Oh, you look and it's true. You look and it's true. Miras y es verdad, miras y es verdad. If you had a beautiful new hat Si tú tuvieses un sombrero nuevo muy bonito and it was a very windy day, y fuese un día muy ventoso, this wind is very, very dangerous. este viento es muy peligroso. So you take your hat and you walk over the bridge on the river. Y entonces tú te pones tu sombrero, pero vas andando por el puente, por encima del río. Say, dear river, I've known you all my life. Please look after my hat. And you throw your hat in the river. Y dices, querido río, te he conocido toda mi vida, por favor, cuida de mi sombrero. Y tiras el sombrero al río. We can see this is stupid. Podemos ver, eso es estúpido. And this is what you do when you look for awareness where you find only thoughts. Y esto es lo que hacemos cuando buscas la presencia y solo encuentras pensamientos. Awareness is Vajra, indestructible. La, It's like the sky. la presencia es Vajra, es indestructible, es como el cielo. It's bright like the sun. It's illuminating. It's the illumination of space. Es brillante como el sol, es la iluminación del espacio.
It's not a thing. No es una cosa. This is why we spend time thinking about emptiness. Y eso es por lo que pasamos tiempo pensando en la vacuidad. Things are not things. Las cosas no son cosas. They only appear to be things because we believe they're things. Solo parecen cosas porque creemos que son cosas. This is the basis for our meditation. Y esta es la base para nuestra meditación. I keep believing that there is some real truth and value in the content of my mind, and I must think this thought and I must remember that. Then we'll just be carried along. We become floating in the river. Entonces, si nosotros creemos que tenemos que tener determinados pensamientos y tengo que pensar sobre esto y pensar sobre aquello y recordar lo otro, pues entonces yo simplemente estoy en ese río de pensamientos una y otra vez. So we know this story. When Siddhartha was on the point to become the Buddha, Y conocemos la historia. Cuando Siddhartha estaba a punto de volverse el Buda, he had tried doing so many things to progress his spiritual life. él había intentado un montón de cosas para progresar en su vida espiritual, But he got to a point where he gathered some kusha grass and put it under this big Bodhi tree, Bamyan tree, and sat. pero a él había llegado un punto en el que había recogido un poco de hierba y la había puesto en el suelo por debajo de este árbol Bodhi y se sentó. I'm not going to move. No me voy a mover. My body is not going to move. My speech is not going to move. My mind is not going to move. Mi cuerpo no se va a mover, mi habla no se va a mover, mi mente no se va a mover. And according to the tradition, the tempting demons, the disturbing forces, the Maras came and presented themselves in scary forms, erotic forms, sweet forms. Y de acuerdo con la tradición, pues los demonios, todas las fuerzas perturbadoras, las maras, pues se le presentaron de maneras muy distintas, de maneras amenazantes, de maneras sensuales, de maneras muy distintas. And when you see the paintings, you see them firing arrows at the Buddha and they turn into flowers. Y cuando ves los dibujos, ves cómo están lanzando flechas al Buda y cómo se convierten en flores. Now, this is the same in the meditation. Y eso es lo mismo en la meditación. When you are sitting and thoughts, feelings, memories arise, Cuando estás sentado y surgen pensamientos, sentimientos, if you recuerdos, don't get involved, si tú no te implicas con ellos, they turn into flowers. se vuelven flores. But if you get involved, then these seemingly demonic forms will carry you this way and that way. Pero si tú te implicas en ellos, estas aparentes formas demoníacas te van a llevar para acá y para allá. So whether things are attractive or not attractive, just leave it. Entonces, tanto si las cosas son atractivas como no atractivas, simplemente déjalas. And in our life, we want to be a little bit calm, not too excited by things that are going on around us. Y en nuestra vida queremos tener un poco de calma, no estar tan excitados con las cosas que pasan alrededor de nosotros. So that's the main point. Entonces ese es el punto principal. Don't get carried away. No te dejes llevar. So then, how to know if a teacher is authentic and is a personal relationship with them necessary? Y entonces, otra pregunta, ¿cómo saber si un maestro es auténtico y si es necesario tener una relación personal con él o con ella? There is no certificate that will prove that someone is authentic. No hay ningún certificado que pruebe que alguien es auténtico. Maybe they change with time. Quizá cambien con el tiempo. You have to look. Tienes que mirar. The main thing is that you feel a connection. La cuestión principal es que tú sientas una conexión. If you know what you're looking for. Si tú sabes lo que estás buscando. I'm not looking for the good papa I never had. No estoy buscando al papá bueno que nunca tuve. I'm not looking to be a member of a sangha because I'm lonely. No estoy buscando ser miembro de una sangha porque me siento solo.
I'm not looking for the teacher who will reassure me that I'm a good person. No estoy buscando al maestro que me va a consolar y me va a decir que soy una buena persona. Friendship and consolation you can get in many places. Amistad y consolación tú lo puedes conseguir en un montón de sitios. The function of the teacher is to help you to get the thing you can't get. La función del maestro es ayudarte a conseguir aquello que no puedes conseguir. Emptiness, the mind itself, the ungraspable, La vacuidad, la mente en sí, lo inaprensible, beyond thought, beyond speech and expression. más allá de pensamiento, más allá de habla y de expresión. Teachers, according to their capacity, according to the situation, will try again and again to soften the mind from its rigid notion that it knows what it needs. A los maestros, de acuerdo con su capacidad, van a intentar una y otra vez suavizar la mente, suavizar que se aferre a aquello que cree que es. But of course, just as we don't live as some pure intellectual form, Pero por supuesto, no vivimos como una forma pura intelectual. our relatedness is also energetic. Nuestra manera de relacionarnos también es energética. Each of the chakras has its own kind of vibration. Cada uno de los chakras tiene su propio tipo de vibración. With the teacher, the main thing is the heart chakra. Con el maestro, la cuestión principal es el corazón del chakra. Perdón, el chakra corazón. You feel a little less defended near that person. Te sientes menos a la defensiva o menos defendida ante esa persona. You feel willing to open and receive something. Te sientes que el deseo de abrirte y recibir algo. Because it's only if we open that we can experience whether they are authentic or not. Porque solo si nos abrimos podremos experimentar si son auténticos o no. In Tibet, it was very common for people to travel around and have 20, 50, 100 different teachers. En el Tíbet era común el ir viajando de un lado para otro y tener 20, 50, 100 maestros diferentes. Different teachers will illuminate different aspects of how you find yourself functioning in the world. Diferentes maestros van a iluminar aspectos distintos de cómo tú funcionas en el mundo. So all of these interventions are helpful. Entonces, todas estas intervenciones son útiles. They also talk about a root guru, Y también hablan de un gurú raíz, the one who helps you to see your mind, aquel que te ayuda a ver tu mente, to find your mind. encontrar tu mente. The mind cannot be seen or found, La mente no puede ser vista o encontrada, but you can find yourself in the openness of the mind. pero puedes encontrarte a ti mismo en la apertura de la mente. It's not something that you do or you make happen, No es algo que tú hagas o que hagas que suceda, but the quality of trust and relaxation and just, this is enough. That helps a lot. pero la cualidad de confiar o de relajación o simplemente el decir, pues esto es suficiente, pues eso ayuda. Do you need a personal relationship? ¿Necesitas una relación personal? I don't know. No lo sé. One of my good friends who died recently had, when he was in India with his teacher, he lived in a little hut outside the compound. A uno de mis buenos amigos que murió recientemente, cuando estaba en India con su maestro, pues vivía en una cabaña fuera de la casa del maestro. He did the various stages of practice, and before he started the stage, he got some teaching, then he did it, then he went to see his teacher. Y él pasó por diferentes etapas en su práctica y él cuando pasaba
una etapa, pues y hacía sus prácticas y luego iba a ver a su maestro. So he would see his teacher for about an hour every 4 months. Y entonces iba a ver a su maestro durante una hora a cada unos 4 meses. There are other students there who worked in the little center and saw the teacher every day. Y sin embargo había otros estudiantes que estaban allí en el pequeño centro y veían al maestro cada día. It would be very difficult to say who had more connection with the teacher. Y sería difícil decir quién tenía más conexión con el maestro. You could see the teacher every day, but not find them in your heart. Puedes ver al maestro cada día, pero no encontrarlo en tu corazón. You could see them every 4 months and find them every day in your heart. Puedes verlo cada 4 meses, pero encontrarlo en cada día en tu corazón. However, you can also turn the teacher into an object. Sin embargo, también puedes convertir a tu maestro en un objeto. You can project all your good qualities into the teacher. Puedes proyectar todas tus buenas cualidades en el maestro. This kind of devotion is helpful in Tantra Este tipo de devoción es útil en el Tantra because in Tantra we always receive the initiations in our practice from the Guru and dissolve into the Guru. porque en Tantra nosotros siempre recibimos todas las bendiciones, las iniciaciones del gurú y nosotros nos disolvemos en el gurú. In Dzogchen we don't do this. En el Dzogchen no hacemos esto. In Dzogchen we say the 3 A, we relax, we open. En Dzogchen decimos las 3A, nos relajamos, nos abrimos. The mind of Samantabhadra, the mind of your Guru, and your own mind, not different. La mente de Samantabhadra, la mente de tu guru, tu propia mente, no son diferentes. Your Guru doesn't have a better mind than you. Tu gurú no tiene una mente mejor que la tuya. Oh, but you might think, oh, but they have these wonderful qualities. Y tú puedes pensar, oh, pero tiene estas cualidades maravillosas. You will not find one Dzogchen text that says the mind is created out of its good qualities. No vas a encontrar ni un solo texto Dzogchen que diga que la mente se crea a partir de cualidades buenas. The quality of compassion, of being able to help people, that's aided by having many kinds of knowledge and good qualities. La cualidad de la compasión, el poder ayudar a un montón de gente, eso sí se ayuda a través de tener muy buenas cualidades. But the mind itself is not altered by qualities, just as a mirror is not improved by a beautiful reflection or made terrible by having an ugly reflection. Pero la mente en sí no se altera con las cualidades que tenga, exactamente igual que un espejo, no se altera si enfrente se pone algo y hay un reflejo muy hermoso o hay un reflejo horrible. So from that point of view, idealization of the other can be an obstacle of practice. Entonces, desde ese punto de vista, la idealización del otro puede ser un obstáculo para la práctica. Our aim is equalness. Nuestro objetivo es la igualdad. Everything is the radiance of the mind. Todo es el resplandor de la mente. One is respectful to everything. Hay ser respetuoso con todo. All experiences, good, bad, happy, sad, the flowers of the Dharmakaya. Toda la experiencia feliz, triste, excitada, aburrida, son las flores del Dharmakaya. In the Dzogchen, they always say, do not enter into judgment. En el Dzogchen siempre se dice, no emitas juicios. This lama is better than that lama. Este lama es mejor que aquel lama. Better at what? ¿Mejor en qué? Better at playing cymbals, better at making torma, better at eating momos. Mejor en hacer símbolos, mejor en comer momos, mejor en crear tormas. We are concerned with the mind itself. Y a nosotros nos ocupa la mente en sí. So, whether you need a personal relationship or not will depend on your personality and your own neurotic tendencies. Entonces, si necesitas una relación personal con el maestro, pues depende de tu propia personalidad y tus tendencias neuróticas. But you have to remember, and the texts say very clearly,
You cannot buy your mind. You cannot lose your mind. Nobody can give you your mind. Pero tienes que recordar que el texto lo dice muy claramente. Tú no puedes comprar tu mente, tú no puedes perder tu mente. Nadie te puede dar tu mente. You are the main actor in the drama of your awakening. Tú eres el principal actor en el teatro de tu despertar. Getting to know your mind is much more important than getting to know the history of the lineage. Llegar a conocer tu mente es mucho más importante que conocer la historia del linaje. So that's the central point. Entonces, ese es el punto central. Then can we get transmission through Zoom? Y otra, podemos conseguir, se nos puede dar una transmisión a través del Zoom. Transmission is a strange idea. Transmisión es una idea extraña. Essentially, as we have looked many times, we focus on 3 levels of transmission. The first is the direct transmission from the Buddha's mind. Esencialmente, ya lo hemos visto un montón de veces, hay 3 niveles diferentes de transmisión. La primera es una transmisión directa de la mente del Buda. This is available all the time. Y esta está disponible todo el tiempo. The problem is we are not available El problema es que nosotros no estamos disponibles, because we are in the ego self. porque nosotros estamos en el yo ego. The second is the transmission through the sign or the symbol. Y el segundo es transmisión a través de signos o símbolos. So the Buddha might point at the sky. Entonces el Buda puede señalar el cielo. So you think, oh, I have to think about the sky. Y entonces, pues tengo que pensar sobre el cielo. That would not be helpful. Eso pues no será muy útil. But if you say, oh, mind is like the sky, I'm like the sky. Pero si tú dices, pues la mente es como el cielo. Everything is pointing at emptiness. Todo está señalando la vacuidad. Your shoes are pointing at emptiness. Tus zapatos están señalando a la vacuidad. Your food is pointing at emptiness. Tu comida está señalando a la vacuidad. Just read the Heart Sutra. Lee Everything is form and emptiness. el Sutra del Corazón. Todo es forma y vacuidad. When you eat a bowl of spaghetti, you're eating spaghetti and emptiness. Cuando tú te comes un cuenco de espagueti, tú estás comiendo espagueti y vacuidad. So if you see that spaghetti is emptiness, this is the understanding of the second transmission, the symbolic transmission of those who have awareness. Y cuando tú ves la vacuidad del espagueti, pues ese es el segundo nivel de transmisión. Es decir, la transmisión para aquellos que ya tienen presencia. Then the third level of transmission is the transmission through words, which we have through our lineage of Garab Dorji. Y luego el tercer nivel de transmisión es la transmisión a través de palabras, que nosotros tenemos el linaje desde Garab Dorje. So this certainly can come through on Zoom. Y ciertamente puede venir a través de Zoom. But if your ears have little hands inside that are grasping at the words, it's not going to help. Pero si tus orejas tienen pequeñas manos dentro que están intentando aferrarse a las palabras, pues eso no va a ayudar. We want to hear like the sky. Queremos oír como el cielo. The words that arise are like birds flying through the sky, or rainbows in the sky, or like summer clouds floating through the sky. Las palabras que llegan son como pájaros que vuelan por el cielo o nubes de verano que surjan el cielo. So don't try too hard. No lo intentes con demasiado ahínco, no tan duro. Don't think about it. No pienses sobre ello. Just receive directly. Simplemente recibe directamente. So if you have a glass of wine, Entonces, si tú tienes un vaso vaso de vino, you smell something. tú Mm-hmm. hueles algo, Then some people want to talk about that. y entonces alguna gente quiere hablar sobre eso.
It has hints of vanilla. Tiene un toque de vainilla. Really? ¿De verdad? This is called projection. Esto se llama proyección. What does your nose get? ¿Qué es lo que consigue tu nariz? Can't say. No puedes decirlo. Smell. Olor. It is like that. Es como aquello. Comparing and contrasting. Es decir, comparar y contrastar. Metaphor, simile. Metáfora, símil. Our literature is based on metaphor and simile. Nuestra literatura está basada en metáforas y símiles. Displacement. This is like that. Deslocación. Esto es como aquello. In Dzogchen, this. En Dzogchen, esto. It's just this. Es solo esto. What is it? ¿Y qué es? This. Esto. I don't get it. But what is it? No lo pillo. ¿Qué es? This. Esto. You're never going to get it if you want to get it. Nunca vas a atraparlo si quieres atraparlo. It is. This. Es. Simplemente es. It's the scent of the wine, the color of the wine. You swirl it in the glass. You taste it. It's only this. El olor del vino, el color del vino, lo mueves dentro del vaso, lo bebes y es una sucesión de esto. Every moment of your life is giving you the transmission if you can stop interpreting the world. Cada momento de tu vida te está dando la transmisión si tú paras de interpretar el mundo. When it says that the mind is naked, fresh, uncovered. Cuando se dice que la mente está desnuda, que no está tapada, que está descubierta. And then you say the wine has a hint of vanilla. Y entonces luego dices que el vino tiene un toque de vainilla. If you see, what? I'm covering the wine. Y entonces si tú te das cuenta que en ese momento, estoy tapando el vino. I'm putting something unnecessary onto this fresh moment. Estoy colocando algo innecesario sobre este momento fresco. The smell of the wine is so subtle, it can't be grasped. El olor del vino es algo tan sutil, no puede atraparse. But I want to grasp something. Pero yo quiero atrapar algo. So in my grasping, I create a graspable object. Y al aferrarme, creo un objeto que puede ser aferrado. So this is how not to get the transmission. Y así es una manera de no conseguir la transmisión. The transmission is always already here in everything which is arising. La transmisión está ya aquí en todo lo que surge. And linked with this is the question, do we need preliminary practice? Y ligando a esto, es la siguiente pregunta. ¿Necesitamos prácticas preliminares? Then preliminary practice is for preparation. Prácticas preliminares para prepararte. That depends on how prepared you are. Y eso pues depende de cómo de preparado estés. If you are very prepared in yourself, if you are right, then you don't need any preparation. Si tú estás preparado en tu yo, si tú estás correcto, pues entonces tú no necesitas ninguna preparación. If you are not very ripe, si tú no estás maduro, pues sí necesitas preparación. what will ripen you? Pero ¿qué te puede hacer madurar? What is wrong with me? ¿Qué es lo que está mal conmigo? I get distracted easily. Yo me distraigo fácilmente. If you keep it like that, then someone might say, oh, you need to do this shamatha, shine sitting practice. Si tú lo mantienes así, pues entonces alguien te puede decir, tú necesitas hacer shamatha, sentarte, práctica de shine. But what we need to inquire is, how do you get distracted? Pero lo que necesitamos preguntar es, ¿cómo te distraes?
Does this seem to be due to the power of the object of what is arising? Does this seem to be a tendency in yourself, a throwing of yourself towards the object? Parece que está en el poder del objeto, que parece que te atrae, o es una tendencia de tu yo, que parece que el sujeto se lanza por los objetos. Are you distracted by familiar thoughts, unfamiliar thoughts? Te distraen pensamientos familiares, pensamientos no familiares. Is it things of the past? Is it about regrets or sadness or loss? Son cosas del pasado, tienen que ver con cosas de las que te arrepientes, con una tristeza o una pérdida. Are you excited by hopes, planning new possibilities? O tú estás exaltado con esperanzas, con planes, con nuevas posibilidades. So if you start to look at the limitation, which seems to be an obstacle in your practice, Entonces, si tú empiezas a observar a la limitación que parece ser un obstáculo en tu práctica, then you find that it's always something dynamic. entonces encuentras que siempre es algo dinámico. It's a pattern of emergence. Es un patrón de surgimiento. And you feel yourself trapped in that pattern. Y tú te sientes atrapado en ese patrón. So there's an identification with the one who is sad, the one who feels unloved, whatever it would. Porque hay una identificación con aquel que está triste, aquel que se siente no querido, con cualquier cosa que sea. So the preparatory practice for that would be to take up the familiar 5 questions. Entonces, la práctica preparatoria para eso es sacar las 5 preguntas conocidas, familiares. Does the mind have a shape? Does it have a color? Yeah. Is it large? Is it small? Tiene la mente una forma, tiene un color, es grande, es pequeña. Does it come from somewhere? Does it stay somewhere? Does it go somewhere? Viene de algún sitio, se queda en algún sitio, se va a algún sitio. The more you look in these questions and you get close to how your mind actually is, Cuanto más te acerques a estas preguntas, cuanto más te tomes estas preguntas y te acerques a cómo tu mente es en realidad, you find, oh, my obstacle is that I turn away from the mind itself towards the movement in the mind. empiezas a darte cuenta de que, bueno, el obstáculo es que yo me separo de la mente en sí y me acerco al contenido, al movimiento de la mente. So we have this image we've looked at before that Tibetans use a lot. They say that if you throw a stone near a lion, the lion will turn and look at who threw the stone. Y está este ejemplo tibetano que hemos dicho, conocido, hemos dicho a veces. Si tú tiras una piedra y cerca de un león, el león mirará a quién tiró la piedra. But if you throw it near a dog, the dog will look and it might run after it. Pero si tú la tiras cerca de un perro, el perro mirará a la piedra y quizás salga corriendo detrás de ella. So we want to develop the lion's gaze. Y entonces queremos desarrollar la mirada del león. We want to look at the source of what is arising. Queremos mirar la fuente de lo que surge. When you look at outer phenomena or the thoughts and memories and so on arising that more directly in your mind, as you know your mind, Si tú miras a los fenómenos externos o a los pensamientos, los sentimientos que surgen en tu mente, todo aquello que surge dentro de tu mente, then by seeing the movement of the mind as movement, entonces al ver el movimiento de tu mente como movimiento, the desire to grasp it goes down. el deseo de aferrarte a ello se cae. Automatically, there's nothing there. Automáticamente no hay nada ahí. There are people who act as stalkers. Hay gente que actúa como stalkers.
talking me like they have a obsessive love fixation on someone and follow them around. Vale. A gente que tiene una fijación obsesiva, amorosa con alguien y la va persiguiendo por They can spend years and years following the person, going on holiday to where they're going, watching them in the shops and so on. Y pueden pasarse años y años siguiendo a esa persona, yendo al mismo lugar de vacaciones, observándola cuando están de compras, siguiéndola continuamente. It's a syndrome. It's called the Clerambault syndrome. Ese es un síndrome, es un síndrome en concreto, con un nombre. Because the person is saying no. Porque la persona está diciendo no. No means no. No significa no. If you go every day to someone and say, will you love me? Please love me. And they say no. Si tú vas a alguien cada día y le dices, por favor, ámame y me quieres, y te dicen no. Most of us feel a bit embarrassed at that point. La mayoría de nosotros nos sentimos bastante, un poco avergonzados en ese momento. Not so nice to be rejected. No es muy agradable ser rechazado. There is nothing for me with this person. No tengo nada que hacer con esta persona. So very sadly, we take our poor heart and put it somewhere else. Entonces, con mucha tristeza, cogemos nuestro triste corazón y lo colocamos en otro lugar. And truly, it's a blessing to know if there is nothing there, there's nothing there. Y verdaderamente es una bendición saber que si no hay nada ahí, es que no hay nada ahí. But if you develop this obsessional love fixation, Pero si tú desarrollas esta fijación obsesiva amorosa, but I know you love me. pero yo sé que me quieres. You do love me. Tú me quieres. Saying you don't want to see me you're fooling yourself. You're crazy. You love me. Decir que no quieres verme, te estás engañando. Tú sabes que me quieres. So this is most of us when we are meditating. Y entonces así somos la mayoría de nosotros cuando estamos meditando. The thought comes and says, bye, I'm leaving. El pensamiento dice, adiós, me marcho. So come back, come back. Le decimos, vuelve, vuelve. I need you. Te necesito. If only. Si solamente. And we do this obsessively with each thought, each memory, each sensation in the body. Y lo hacemos de manera obsesiva con todos los pensamientos, con todas las sensaciones del cuerpo, con todos los sentimientos. You're so important. Eres tan importante. But these sensations, memories, plans, thoughts, they're very lucky because they're always on the bus. They're leaving. Pero las sensaciones, los planes, los recuerdos, los sentimientos son muy afortunados porque ellos ya están en el autobús, ya se están yendo. Self-arising and self-vanishing. Surgen por sí mismos y desaparecen por sí mismos. But we love them. Pero los amamos. So this is our attachment. Entonces, este es nuestro apego. So this is the key thing for the meditation practice. Entonces, esta es la cuestión clave para la práctica de la meditación. I cheat myself by believing again and again that what is manifestly impermanent is graspable and obtainable and I can have it. Yo me engaño una y otra vez al creer que lo que se manifiesta siendo transitorio lo considero aprehensible y entonces me intento aferrar a ello. So this is the basis of all the problems that people present around meditation. Entonces, esta es la base de todos los problemas que se le presenta a la gente con respecto a la meditación. So whether you say, I suffer from jealousy or heartbreak or anger. Entonces, tanto si tú dices que sufro de celos o que tengo el corazón roto o que tengo enfado. If you look at the actuality of these phenomena as they manifest, they are directly impermanent. Si tú miras directamente a la naturaleza del fenómeno, tú te darás cuenta que son en realidad transitorios. But in our conceptual elaboration, in our self-construct,
we think, oh, I've suffered from this for such a long time. Pero en nuestra elaboración conceptual, en nuestra construcción del yo, nosotros sí que nos decimos, yo he sufrido esto durante ya muchísimo tiempo. This is a defining characteristic of me. Esta es una característica definitoria de mí. I can't stop being angry. Yo no puedo dejar de estar enfadado. When we say things like this, we have to really observe. I think, why would I believe myself? Y cuando decimos estas cosas, nosotros realmente deberíamos observarnos y decir, de verdad, ¿por qué no puedo dejar? When we look for the mind, we can't find anything. Cuando nosotros buscamos la mente, no encontramos nada. The sense of I is empty from the very beginning. El sentido del yo está vacío desde el mismo principio. I'm always angry. This is not true. Yo estoy siempre enfadado, eso no es verdad. Even inside the anger, there are fluctuations of intensity and duration. Incluso dentro del enfado hay fluctuaciones de intensidad y de duración. It arises and passes according to stimuli. Surge y pasa de acuerdo con los estímulos. So you are deceiving yourself. Y entonces tú te estás engañando a ti mismo. So you can study many kinds of dharma. Entonces tú puedes estudiar un montón de tipos de dharma. You can learn many different methods of antidoting negative patterns and tendencies. Tú puedes aprender sobre un montón de antídotos para patrones negativos y para cosas para obstáculos. But the best way to deal with problems is to see everything which arises passes. Pero la mejor manera de tratar los problemas es darnos cuenta de que todo lo que surge pasa. Okay, so we just hold this sentence, everything which arises passes. Entonces vamos a mantener esta frase. Todo lo que surge pasa. Oh, okay, everything which arises passes. Oh, the things which don't arise don't pass. Vale, todo lo que surge pasa. Pues entonces todo lo que no surge no pasa. I read in the book, the Dharmakaya never changes. Y entonces lo he leído en el libro, el Dharmakaya nunca cambia. It doesn't arise. No surge. It's not a thing to get. No es algo a que se pueda obtener. So when I fall into the thought, when I get something, when I get angry or depressed or jealous, Cuando yo caigo en el pensamiento, cuando yo me enfado o me dan celos o me deprimo, I'm just swimming around in the movement of the mind. yo solo estoy nadando en el movimiento de la mente. Why am I doing this? Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? I'm tired. Estoy cansado. The Dharmakaya never changes. El Dharmakaya nunca cambia. Peaceful, even. Pacífico, igual. Do I really want to swim forever? ¿De verdad quiero nadar para siempre? Get out of the water. Sal del agua. Awareness has never been in the water. La presencia nunca ha estado en el agua. Consciousness is always in the water. La conciencia siempre está en el agua. Ego self is always in the water. El yo ego siempre está en el agua. So, look down that line, then it becomes clear. Y entonces mira esa línea y se vuelve claro. Are we authorized to study the teachings? Of course. ¿Estamos autorizados a estudiar las enseñanzas? Por supuesto. But you have to study them carefully. Pero tienes que estudiarlas cuidadosamente. You have to read and you have to think about it and try to apply it to your life. Tienes que leer y pensar sobre ello e intentar aplicarlo a tu vida. There are some master musicians who can play 20 different instruments. Hay algunos maestros músicos que pueden tocar más de 20 instrumentos.
But probably for most musical students, if they're learning the violin, they don't practice the trumpet as well. Pero para la mayoría de los estudiantes de música, si están aprendiendo el violín, pues no tocan la trompeta también. Because the different mood or sensibility is required for the different instruments. Porque se necesita para cada diferente instrumento, se quiere un estado de ánimo, una energía distinta. So best not to study a bit of this and a bit of that, but try to go fully into the line of one approach to Dharma. Así que es mejor no estudiar un poquito de esto, un poquito de aquello, sino tener una línea recta, un enfoque directo hacia el Dharma. Then also linked to this is feeling of being an outsider in relation to Dharma, what to do. Y en relación con esto, otra pregunta, el sentimiento de ser un extraño o alguien de fuera al Dharma, ¿qué se puede hacer? Well, with anything, say for example, you wanted to learn to play tennis. Cualquier cosa, con cualquier cosa, por ejemplo, digamos que quieres aprender a jugar al tenis. There's various things you have to learn about the layout of the tennis court and the different shots you can make. Y hay cosas que tú tienes que aprender sobre cómo se dispone la pista, a los diferentes golpes que tú puedes dar. So you spend quite a lot of time trying to play tennis. Y tú intentas bastante tiempo jugar al tenis. Then hopefully one day you're just playing tennis. Y entonces se espera que igual llega el día en el que simplemente pues juegas al tenis. Find yourself inside tennis. Tú te encuentras a ti mismo dentro del tenis. And when you were trying to get into tennis, the effort of getting into it was part of being outside of it. Y cuando estabas intentando entrar en el tenis, jugar al tenis, ese mismo esfuerzo de intentar entrar al tenis era parte de ser un forastero al tenis. So you have to put yourself in the way of tennis. Entonces tú tenías que colocarte a la manera del tenis Until it starts to flow through you. hasta que empieza a fluir a través de ti. So it's the same with Dharma. Y lo mismo pasa con el Dharma. Probably the most helpful road is impermanence. Probablemente el camino más útil es la transitoriedad. Walking is impermanent, talking is impermanent, eating is impermanent. Andar es impermanente, hablar es impermanente, comer es impermanente. The time of day, the seasons, what other people are doing, everything is moving. La hora del día, las estaciones, lo que la gente dice, todo está en movimiento. So if you take up impermanence not just as an abstract idea, but as an illuminating lens to look through, you find your experience of life, yourself, the world, becomes more dynamic until you start to see this is nothing but movement. Entonces, si tú consideras la transitoriedad no como una idea, sino como una lente a través de lo que ver todo lo que te pasa, porque gradualmente empiezas a ver la luz de todo y darte cuenta que es todo movimiento. You have to give yourself into that. Tienes que darte a ti mismo a esa experiencia. So the thing we don't want to do is stand on the outside and try to look with an objective gaze or accumulate lots of knowledge about it. Lo que no queremos hacer es mirar desde fuera y mirar con una mirada externa y construir un montón de conocimiento conceptual. All you need is 3 sentences about impermanence and you can spend your whole life exploring it. Todo lo que necesitas es 3 oraciones sobre la transitoriedad y luego ya pasarte la vida explorándola. Same with emptiness. Lo mismo con la vacuidad. You look for the heart of the onion. Tú buscas el corazón de la cebolla. Or another traditional example, the banana tree. O en otro ejemplo tradicional, el platanero.
It's just wrapped around and wrapped around. There's no heart to it. There's no Ah, core. no tiene corazón, está simplemente envuelto y envuelto y envuelto. So look at the onion. See, where is the heart of the onion? Where is the core? Where is the center? Mira a la cebolla y busca el corazón, ¿dónde está el centro? It's there, but there's no defining core center. Está ahí, pero no hay ningún centro, ningún núcleo definitorio. Take the flavor of that and you apply it out to everything you see. Toma el sabor de eso y aplícalo a todo aquello que ves. There is plenty of room on the inside of Dharma if you want to live there. Hay muchísimo espacio dentro de la habitación del Dharma si tú quieres vivir ahí. What is non-self? ¿Qué es el no yo? Non-self means that there is no inherent existence or truth to self. No yo significa que no hay ninguna existencia inherente o verdadera al yo. Self means something. Yo significa algo. So we stay with the onion. Entonces nos quedamos con la cebolla. What is an onion? ¿Qué es una cebolla? It is layers wrapped around. Son capas una puesta encima de otra. But what is it? ¿Pero qué es? It's layers wrapped around. Es capas una encima de otra. When these layers grow together as this bulb of the onion is forming, Y cuando estas capas crecen una encima de otra a medida que este bulbo está formándose, each layer is forming the onion. They are dependent, originating the onion. y cada una de las capas cuando se forman están haciendo que de manera interdependiente se forme la cebolla. The onion exists, but it has no self. La cebolla existe, pero no tiene ningún yo. Self is an idea which we apply to the world to increase our alienation. Yo es una idea que aplicamos al mundo para incrementar nuestra alienación. I exist inside me, you exist outside me. Yo existo dentro de mí, tú existes dentro de mí. These are ideas. Estos son ideas. What is the heart of me? ¿Cuál es el corazón de mí? I have a heart. Yo tengo un corazón. Oh, it's not in the center. No está en el centro. I need to get a surgeon to put it back in the middle. It's necesito que un cirujano me lo vuelva a colocar en el centro. So it's only in theory that the heart is in the heart. Entonces es solo en teoría que el corazón está en el corazón, en el centro. Okay, so you can keep your heart, but give me your liver. Vale, pues puedes quedarte con tu corazón, pero dame tu hígado. No, I need my liver as well. Yo necesito también mi hígado. Give me your lungs. Come on, 2 lungs, just for me. Come on. Pues venga, pues entonces dame tus pulmones, los 2 pulmones. Venga, solo para mí, anda. Oh, so you want kidneys, liver, lungs, heart. You want the whole damn thing. Y entonces, ¿tú qué quieres? Riñones, hígado, corazón, pulmones. ¿Tú qué quieres? Toda la cosa. It's all important. Todo es importante. Because it's a collaborative system without any particular center point. Porque es un sistema colaborativo sin ningún punto central. The body is a dynamic, interactive system interacting internally and with the environment. It has no self. El cuerpo es un sistema dinámico interactivo, interaccionando no solo con sus elementos, sino con el exterior. No tiene ningún yo. So, ending with this, what is Buddha nature? La siguiente pregunta que está relacionada, ¿qué es la naturaleza búdica? Buddha nature is that aspect of your existence which is not constructed. La naturaleza búdica es ese aspecto de tu existencia que no está construido. All compounded things are impermanent. Todas las cosas compuestas son transitorias. So the capacity of our sense organs changes with age. Entonces la capacidad de nuestros órganos sensoriales cambia con la edad.
They are held in place by the collaborative functioning of different elements. Se mantienen funcionando gracias a la colaboración de diferentes elementos. So as the muscles which control the lenses in my eyes become old and tired, I need to use glasses for reading. Entonces, cuando los músculos que controlan las lentes que hay dentro de mis ojos se cansan y entonces pues ya necesito gafas para seguir leyendo. So when I started to need reading glasses, I'm dependent on them. Cuando yo empecé a necesitar gafas para leer, yo me volví dependiente de ellas. Before I needed the reading glasses, I just thought, oh, these are my eyes. Antes de que yo necesitase gafas de lectura, yo pensé, pues, estos son mis ojos. Although at school I had learned about the muscles in the eye and the lens and so on. Aunque en la escuela yo había aprendido sobre los músculos de los ojos y las lentes y todo eso. I didn't think about it. I just thought, oh, these are my eyes. They work okay. This is my body. I can still walk and move. This is me. Yo no pensé sobre ello. Yo pensé simplemente, pues estos son mis ojos, mi cuerpo, yo puedo andar, yo puedo dormir. I am me. Yo soy yo. I'm like this. Yo soy así. So when we take things as given, as just being themselves, Entonces, cuando nosotros tomamos las cosas como dadas, como simplemente ser ellas mismas, what is hidden from us is the fact that they arise in interdependence. lo que está oculto para nosotros es que surgen en interdependencia. The more you see that everything external in the world, cars, airplanes, pizzerias, everything arises in interdependence, Cuanto más veas en el mundo que todo lo que surge, surge en interdependencia, ya sean coches, aviones, pizzerías, todo surge en interdependencia. then Buddha nature starts to mean something. Entonces la naturaleza búdica empieza a significar algo. See, oh, all of these are compounded. Entonces, todo esto son compuestas. You look at your toothbrush, oh, see how it's made. You look at your shoes, oh, see how they are made. Tú miras a tu cepillo de dientes, tú ves cómo está hecho. Tú miras a tus zapatos, tú te das cuenta cómo están hechos. You go on your computer and you have to write an email and you see how you compose the sentences. Tú vas al ordenador y tienes que escribir un correo electrónico y entonces tú compones las frases. All of this is compounded, means put together, different bits put together till they look as if they had internal integrity, but they don't. Todo esto está compuesto, es decir, están cogidos unas cosas y otras, puestas juntas y puestas de una manera que parece que tienen integridad, pero no la tienen. So the Buddha nature is the aspect of you which is uncompounded. Entonces la naturaleza búdica es el aspecto de ti que no es compuesto. It is still, it's unchanging, it's like awareness. Es quieto, no cambia, es como la presencia. So what we've looked at a lot this evening in different ways is to really be attentive to the dynamic flow of experience and also its constructive capacity to generate patterns which look as if they have inherent existence. Entonces lo que hemos visto un montón de veces esta noche, el darse cuenta de que las cosas son, los fenómenos son dinámicos y que se componen unos con otros y parece que tuviesen una existencia propia, pero no la tienen. Then the last question for this evening, how to deal with demands and provocations of everyday life. Y entonces la última pregunta para esta noche, ¿cómo lidiar con las demandas y con las provocaciones de la vida diaria? Would therapy help practice? ¿Ayudaría la terapia a la práctica? That really depends on your own situation. Eso depende realmente de tu propia situación. Psychotherapy depends on talking about yourself. La psicoterapia depende de hablar de ti mismo. And you do it with somebody who will listen to you. Y lo haces con alguien que te va a escuchar.
and who will listen as if what you were saying is important. Y va a escuchar como si lo que tú dijese fuese importante. Now, that brings a ego gratification. Y esto nos trae una gratificación al ego. At last, there is someone who understands me. Por fin hay alguien que me entiende. Mainly, they understand you because they don't have to live with you. Principalmente te entienden porque no tienen que vivir contigo. If they had to live with you, after a while, they say, I don't understand you at all. Si tuviesen que vivir contigo al cabo de un tiempo, dirían, yo es que no te entiendo en absoluto. But inside 50 minutes, oh yes, you make a lot of sense to me. Pero dentro de 50, en el marco de 50 minutos, sí, lo que tú dices tiene mucho sentido. Well, the frame of therapy is to soften the internal contradictions of the ego self. Entonces, el marco de la terapia es suavizar las contradicciones internas del yo ego. And thereby to promote greater ease of connectivity with other people. Y entonces promover más conectividad con otras personas. So on a low level, that's a relation of wisdom and compassion. Y entonces, en un nivel bajo, eso es sabiduría y compasión. However, there's no end to the amount of time you can spend in therapy. Pero sin embargo, no hay fin a la cantidad de tiempo que tú puedes pasar en terapia. We don't want to be so therapists listen with empathic attunement. Las terapeutas escuchan con una sintonía empática. Policemen carrying out an interview listen with a developed skepticism. Las policías en una entrevista escuchan con un escepticismo desarrollado. So in preparation for meditation, we should be more like policemen than therapists. Entonces, para prepararnos para la meditación, deberíamos ser más como un policía que como un terapeuta. What am I up to? ¿A qué me dedico? I say I want to get out of samsara, but I spend all my time promoting samsara. Yo digo que quiero salir del samsara, pero me paso todo el rato promoviendo estar en el samsara. I am an unreliable witness. Soy un testigo no fiable. So we need to go below the surface. What am I up to? Y entonces tenemos que ir bajo la superficie. ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Can I believe what I say? ¿Puedo yo creerme lo que digo? What do I really mean when I speak? ¿Qué es lo que quiero decir de verdad cuando hablo? I say I believe in the Buddha, Dharma, Sangha. Well, these are words. What am I really saying? Cuando yo digo creo en el Buda, Dharma y Sangha, estas son palabras. ¿Qué es lo que de verdad quiero decir? So we need to turn up the illuminating clarity, the bright light, which exposes the hidden shadow areas of our self-construct. Entonces necesitamos esa claridad iluminatoria, esa luz brillante que le dé luz a los aspectos sombríos de nuestra identidad. So in terms of dealing with the demands and provocations of life, Y entonces, en vez de lidiar con las demandas y las provocaciones de la vida diaria, it will get easier if I am more malleable, more plastic. entonces será más fácil si yo me vuelvo más maleable, más plástico. I need to roll with the punches of life. Yo necesito girar con los golpes de la vida. My plans are likely to fall in the dust. Mis planes probablemente caigan en el polvo. At that moment, it helps if I haven't poured my whole life into my plan. Y en ese momento ayuda si yo no he hecho descansar toda mi vida en esos planes. So the basic principle for dealing with life is not to take it too seriously. El principio básico para lidiar con la vida es no tomársela muy en serio. Maybe we don't get rewarded at work. Maybe a love story turns sour. Quizá no se nos recompense en el trabajo, quizá nuestra historia amorosa se vuelva amarga. This has happened. Esto ha sucedido.
That's very simple. Y es muy simple. Then you can cry for an hour and then it's finished. Y puedes llorar durante una hora y luego ya se ha pasado. When we say it should not have happened, Cuando decimos, es que no debería haber pasado. and we ask an open question, why did it happen? Y hacemos una pregunta abierta, ¿por qué pasó? This is very unhelpful. Esto no ayuda a nada. This moment is passing. Este momento está pasando, The next moment hasn't come. el siguiente momento no ha llegado. If we stay with this fresh moment, then we can respond to it according to its actual shape. Si nos quedamos en este mismo momento, entonces podemos responder a lo que sea de acuerdo con su forma real. We don't put too much weight on it. No colocamos demasiado peso sobre él. But when we live in what is in the Tibetan language they talk about as the three times, past, present, and future, as something woven together. Pero cuando nosotros vivimos en lo que en lenguaje tibetano se conoce como las tres tiempos, el pasado, presente, futuro, que parece que están como tejidos de manera lineal. Then this is the frame on which we weave the narrative account of our life. Y este es el marco en el que tejemos nuestra narrativa y nuestro relato de la vida. And it's unreliable, Y no es fiable, but we believe in it. pero creemos en ello. So when people are unkind to us or betray us, Entonces, cuando la gente no es amable con nosotros o nos engaña, from a general Buddhist level, we need to see, oh, this is my karma. This is my life coming back to me. y desde el punto de vista budista, nosotros debemos decir, ver, bueno, pues esto es mi karma, esto es mi vida que me vuelve a mí. Or we can see it in terms of something we could learn from. O podemos verlo desde el punto de vista de que es algo de lo que podemos aprender. Developing compassion towards those who behave badly. A desarrollar compasión hacia aquellos que se comportan mal. Or we can do a tantric transformation. O podemos hacer una transformación tántrica. But in Dzogchen, whatever comes is the mind. Pero en el Dzogchen todo aquello que viene es la mente. If you're, I don't know, cutting vegetables and you cut your finger, Si tú estás, pues no sé, cortando verdura y te cortas el dedo, this is your mind. esto es tu mente. No, it's not, it's my finger. No, es mi dedo. How do you know it's your finger? ¿Cómo tú sabes que es tu dedo? I experienced it. Lo he experimentado. How do you know you have experience? ¿Cómo sabes que tú tienes experiencia? Because I'm not fucking stupid, but it's my finger. Porque no soy jodidamente estúpido, es mi dedo. My mind tells me I've cut my finger. It's not your finger, it's my finger. Mi mente me dice que yo me he cortado mi dedo, no es tu dedo. Your finger is your mind. Tu dedo es tu mente. It is experience. Es experiencia. Happy times, sad times, health, sickness. This is experience. Tiempos felices, tiempos tristes, es experiencia. The quality of experience is it arises and passes. La cualidad de la experiencia es que surge y pasa. It comes as it comes, Y llega como llega. not as we planned. No como nosotros habíamos planeado. Life is not a pizza ordered as a takeaway. La vida no es como una pizza que tú pides para llevártela. It is as it is. Es tal como es. So awareness can open to this. Entonces, la presencia nos puede abrir a esto, The ego feels burdened. pero el ego siente una carga. It's not what I want. No es lo que yo quiero. This is our choice. Stay with the ego, relax into awareness. Y esta es nuestra elección, a quedarnos con el ego o relajarnos en la presencia. This is the one key that opens every door. Esta es la única llave que abre todas las puertas. Okay, so now it is the end. Y ahora nosotros llegamos a el final. Next Wednesday we have another talk including Polish translation. El próximo miércoles tenemos otra charla que incluye traducción al polaco.
And then I will look in my diary for some dates in the new year, January, February, and check with the translators to see who is available. Y luego pues voy a mirar en mi horario, en mi calendario para ver los días disponibles en enero, febrero, y voy a comprobar con los traductores para ver cuáles hay disponibles. So I hope this has been useful, and this is the end. Espero que Thanks haya to the sido, translator. espero que haya sido útil y bueno, pues este es el final, gracias a los traductores. And to Pedro and the people in the back who will make sure we have Zoom copies available. Y a Pedro y a la gente que está ahí atrás para que se asegure que tenemos copias de este Zoom disponibles. Okay, so ¿Vale? the end. Fin. Bye-bye, everyone. Adiós.